y me alegra que se den estas instancias y, por favor, veamos una manera de darle continuidad. Me voy a referir a ello al final de mi intervención. Pero me gustaría partir haciéndome una pregunta no respecto de nuestros adversarios de la ultraderecha, sino respecto a nosotros mismos. ¿Y por qué hoy día los sectores progresistas también son puestos en duda por parte de la misma ciudadanía? Yo creo que hay algo que es muy importante que establezcamos en conjunto, que es que hay ciertas materias en los cuales son avances civilizatorios, en los que debemos tener una sola postura sin doble estándar. Y las fuerzas progresistas se ven debilitadas cuando, frente a determinados conflictos, adquieren posturas titubeantes o en función de intereses o defensa de amistades malentendidas o colores políticos en vez de principios. Permítanme poner un ejemplo de lo que ha hecho la derecha. Cuando fue el intento de golpe de Estado en Brasil, o cuando fue el intento de golpe de Estado en Estados Unidos por parte de Trump y Bolsonaro, la derecha en muchos de nuestros países dudó al comienzo si condenar o no esos intentos. Y cuando lo hizo en muchos lugares fue ambigua. Para justificar esa posición se escudaban en que por nuestra parte nosotros no éramos claros en la condena de otras violaciones a la democracia o a los derechos humanos. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque me parece importante que frente a conflictos que desgarran al mundo, seamos capaces de tener una sola posición conjunta a los países progresistas. Los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, y en esto es algo que creo que vale la pena insistir, no pueden juzgarse según el color del dictador de turno que los viole o el presidente que los viole. Se llame Netanyahu en Israel o Nicolás Maduro en Venezuela. Se llame Ortega en Nicaragua o Vladimir Putin en Rusia. Se autodefinan de izquierda o de derecha o lo que sea. Desde los sectores progresistas y para reivindicar la fuerza de la izquierda tenemos que ser capaces de defender principios. Y en eso creo que hay veces que fallamos, porque no tenemos la misma vara para juzgar a quienes se supone son de nuestro lado. Eso en América Latina nos ha pasado mucho y nos ha hecho mucho daño, lo hemos conversado mucho con el presidente Lula. Cómo la venezualización o cómo el tema de Venezuela en nuestra política interna ha causado un daño tremendo a la emergencia de las izquierdas. Segundo, creo que es importante que reflexionemos en conjunto sobre ciertos temas que han tomado las derechas, que no tienen por qué pertenecerles, ni nosotros debemos abandonar. En primer lugar, pongo uno que en Chile nos está afectando mucho, que es la seguridad. La seguridad ciudadana, la seguridad frente a la delincuencia, frente al crimen organizado, no tiene por qué ser una política de derecha, si la seguridad es un derecho que habilita los otros derechos. Sin seguridad no hay libertad. Sin seguridad no hay justicia para los débiles. Prima la ley del más fuerte. Entonces es posible tener una visión que no sea meramente punitivista, que no sea meramente mano dura, frente a fenómenos como la delincuencia desde la izquierda y el progresismo. Y debiéramos ahí compartir las diferentes experiencias que hemos tenido en nuestros países que han funcionado. La noción de patria. ¿Por qué hoy día en nuestros distintos países las ultraderechas se adjudican las identidades nacionales? Nosotros estamos también orgullosos de nuestras identidades nacionales y defendemos la esencia de las identidades nacionales, que no se limitan solo a los símbolos, sino que son su gente, sus pueblos. Y ahí también hay una disputa cultural que dar. El tema de la migración.
cómo en conjunto, con solidaridad, damos una respuesta global o regional al menos a los problemas migratorios. En Europa lo han vivido y es un desgarro grande para los líderes progresistas la migración que tienen de el África subsahariana o de Siria o de otros países. En América Latina lo estamos viviendo y la derecha responde con xenofobia. Y es un discurso que prende muy fácil. ¿Cómo respondemos nosotros? No podemos responder solo con buenismo. Tenemos que responder solucionando el problema y entendiendo los miedos de la población sin caer en la xenofobia. Esos temas, acá puse 3 ejemplos, seguridad, identidad nacional y migración, son temas que desde la izquierda o desde los progresismos hemos dejado de lado o nos hemos adecuado al discurso que ha puesto la derecha. Creo que tenemos que reflexionar más sobre eso. Tercero, creo que es muy importante que en conjunto empujemos políticas de regulación de la inteligencia artificial. ¿Por qué menciono esto? Porque la inteligencia artificial, en la medida en que funcione sobre bases de datos que reproducen los sesgos existentes, van a terminar por exterminar ya sea culturas o minorías que no son parte de los sectores hegemónicos de la sociedad. Y nosotros como líderes progresistas tenemos el deber de defender a esos excluidos que van a quedar doblemente excluidos con la inteligencia artificial si es que no hacemos modificaciones a esas regulaciones. O si es que no regulamos, o vamos a confiar en que las empresas lo hagan. Miren lo que ha pasado en Brasil, en la disputa que ha habido abierta entre el gobierno de Brasil, que el presidente Lula sacó ¿cuántos millones de votos? Millones de votos. Y un tipo que tiene mucha plata cree que puede venir a doblarle la mano a la legislación. Eso es inaceptable y para eso tenemos que unir también más fuerza. Voy terminando estas reflexiones diciendo que efectivamente concuerdo plenamente con algo que decía Pedro, que es la lógica del internacionalismo. Hoy día estos grupos de ultraderecha que se definen tan nacionalistas tienen una coordinación muy superior a la que estamos teniendo nosotros, muy superior. Lo que ha hecho Steve Bannon con sus diferentes sucursales a nivel regional, en donde presidentes van a países y no se reúnen con sus pares, sino que se reúnen con los líderes de ultraderecha. Es una cuestión que tiene que llamarnos a reflexión. Nosotros no digo que nos comportemos como ellos, no somos como ellos, no debemos ser como ellos, pero tenemos que tener más coordinación. Entonces, si queremos darle seguimiento a una reflexión más profunda que vaya más allá de los pocos minutos que tenemos que hablar de esto y logremos sacar una reflexión de continuidad, tomémonoslo en serio. Hace no tanto tiempo, con esto termino, en la cumbre CELAC-UE tuvimos un encuentro que, si mal no recuerdo, organizó Pedro. También hablamos de continuidad y este sería la continuidad de ese momento. Pero ¿cómo le damos un trabajo permanente entre estas instancias? Yo les propongo, y quedo a disposición a propósito de la interpelación que me hiciera el presidente Lula, de juntarnos en Santiago con los liderazgos de los países progresistas, y también con los partidos que sostienen nuestros gobiernos, para intercambiar las buenas experiencias en políticas públicas como las bolsas de familia del presidente Lula, como el aumento del salario mínimo que hemos hecho en Chile y en España, las diferentes leyes laborales, la discusión que ha habido en Francia, por ejemplo, respecto al aborto, y que lleguemos a acuerdos que haga que hacia afuera se vea que estamos unidos y que, de hecho, lo estemos. Si hay la disposición para efectivamente ir y juntarse, yo pongo la casa y Santiago de Chile está disponible para una
cumbre de liderazgos progresistas a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos y a todas.